Escalofriante descubrimiento. El niño que cruzó el maizal y exponió lo siniestro oculto en 7 días. Santiago, un niño de 10 años, se encontraba atrapado en la rutina oscura de su pequeño pueblo rural en México. Casi todos los días, él y su familia trabajaban en el maizal durante la noche, en un silencio tan profundo que parecía que el aire mismo temía hacer ruido. Pero había algo más que un silencio inquietante en su hogar. Había historias sobre desapariciones, historias que flotaban en el aire, como las hojas que caen en otoño. Pero en su mundo de pobreza, esas historias eran solo susurros, hasta que un día, la curiosidad superó el miedo. Decidido a romper la monotonía, Santiago se aventuró más allá de los límites que le habían impuesto. A medida que caminaba, la noche abrazaba cada rincón con un manto oscuro. Al fondo, el maizal se extendía como un mar de sombras. Dijeron que el maizal guardaba secretos, pero Santiago no le dio importancia. Eso cambió cuando, entre los tallos verdes susurrantes, se topó con un altar cubierto de ofrendas, con fotos y objetos de aquellos que habían desaparecido. Su corazón se detuvo. Reconoció algunos nombres escritos en tarjetas, amigos, vecinos, personas a las que había querido. Aquel altar parecía estar vivo, latiendo con una energía inquietante. La curiosidad se mezcló con un profundo temor, pero algo en su interior lo instó a acercarse, a tocar. Sin embargo, con un escalofrío recorriendo su espina dorsal, optó por dar media vuelta. Al alejarse, una sombra pareció moverse entre las mazorcas. Escalofríos lo invadieron. Santiago no sabía que con esa decisión había desatado algo antiguo y maligno. Los días siguientes se convirtieron en pesadillas. Las visiones nocturnas lo atormentaban. Veía sombras deslizándose por su habitación. Sentía aliento frío en su cuello. Susurros en susurros chillaban, llenando la oscuridad con advertencias. Rostros de sus vecinos desaparecidos aparecían en sus sueños, miradas llenas de rencor, que parecían decirle que había hecho algo terrible. La tensión en casa se volvía palpable. Su madre, con ojos de ansiedad, nadie dijo nada. Su padre, agotado por el trabajo, no notaba el cambio en su hijo. Santiago luchaba con miedos que parecían crecer como el maíz a su alrededor. Hablar o callar. Hacerlo lo expondría, revelando la verdad que nadie quería enfrentar. Pero el silencio solo permitiría que otros desaparecieran. Los murmullos en la plaza del pueblo se tornaban más angustiosos. La comunidad desviaba la mirada, como si temieran lo que podría suceder si se enfrentaban a la oscuridad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. ¿En serio? Hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada día que pasaba, la atmósfera se hacía más densa. El aliento de la oscuridad parecía acecharlo, y Santiago comprendió que su curiosidad había liberado algo más allá de su control. La decisión de regresar al altar brotaba en su mente. Esa noche, el maizal se iba a convertir en su campo de batalla. Santiago sintió una respiración helada en su cuello, y ante sus ojos se apareció una sombra alargada. Su corazón latía como un tambor desafinado, y una pregunta aturdía su mente. ¿Podría descubrir la verdad antes de ser consumido por el horror que había desatado? El maizal se cernía ante Santiago como un muro de oscuridad y peligro.
con su corazón retumbando en su pecho. Se adentró entre los altos tallos, sintiendo cómo la brisa gélida le acariciaba la piel, la noche lo envolvía, y los murmullos que se deslizaban entre las mazorcas parecían reírse de su valentía. Ya no había vuelta atrás. Debía enfrentar lo que había desatado. Mientras avanzaba, un temblor recorrió el suelo. Las hojas susurraban su nombre, llamándole en un idioma antiguo que no podía comprender. Santiago. Se detuvo, paralizado, tratando de identificar el origen de esa voz que resonaba en su mente. Solo el crujir de las cañas rompía el silencio, un sonido tan agudo que parecía encadenar su cordura. Al llegar al altar, la visión lo golpeó con fuerza. Las ofrendas, aún frescas, parecían vibrar con una vida propia, como si quisieran contarle su historia. Santiago tragó saliva y se acercó. Las fotografías estaban desgastadas, algunos rostros apenas reconocibles, pero alguno de ellos era su amigo Luis. El pánico lo sumió de nuevo. ¿Qué había hecho? ¿Qué había liberado? Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, alimentándose de su miedo. Santiago pudo sentirlas, ahí, viéndolo, observando cada uno de sus movimientos. Cuerpo rígido, respiración cortada, un sudor frío brotaba de su frente. ¡No!, gritó sin darse cuenta. ¿Qué quieren de mí? El eco de su propia voz rebotó en el maizal, pero no recibió respuesta. Solo un silencio aún más aterrador. Cuando al fin decidió girarse para marcharse, encontró el camino bloqueado. Las sombras, a las que una vez ignoró, se agrandaban y tomaban forma. Siluetas de personas desaparecidas emergieron lentamente entre el maíz. Sus ojos, como carbones encendidos que lo atravesaban, eran rostros familiares, con expresiones atormentadas que hablaban de su sufrimiento. Luis, su maestra, incluso la señora González, a quien solía visitar para comprar dulces. Santiago sintió que se le congelaba el alma al reconocer su mirada. ¿Por qué no dijiste nada? Parecían reprocharle. Desesperado, intentó retroceder, pero cada paso que daba los acercaba más a él, como un círculo espeluznante, acorralándolo. «Tienes que hacerlo», susurraron cientos de voces a la vez, creando un eco que reverberaba en su mente. «¿Hacer qué?», cuestionó, sintiendo que el terror se apoderaba de su voz. «Detenerlo. Devolver lo que tomaste». Con una brisa helada soplando a su alrededor, Santiago comprendió que debía regresar al altar. Debía hacer algo, una ofrenda, una disculpa, o lo que fuera que pudiera liberar a esas almas atrapadas. Aunque el miedo lo invadía, un destello de determinación surgió en su interior. Se deslizó nuevamente hacia el altar, sintiendo un impulso que no podía ignorar. Algo dentro de él clamaba por emprender el camino de regreso, a enfrentar a la sombra que había despertado. Los espíritus lo seguían, presionando. ¿Sería capaz de arreglar su error? Con cada paso que daba, la desesperación crecía, y la certeza de que no estaba solo se intensificaba. Un grito lo resonaba en su mente. «Debes hacerlo antes de que sea demasiado tarde». De repente, el maíz lo atrapó. Unos brazos invisibles lo envolvieron, y la oscuridad se intensificó. La niebla lo tragaba, golpeando su mente. «No te dejaré ir». Santiago sentía que se desvanecía, pero una chispa de valor le insufló vida. Con cada fibra de su ser, sabía que debía luchar. El maizal, repleto de sombras cuando cruzó la última línea, se tornaba en su prisión. Podría luchar contra lo que había liberado. Mientras caía de rodillas, un grito ensordecedor desgarró el aire, llenando el espacio con un eco aterrador. Mientras la oscuridad lo absorbía, una voz clara resonó como un rayo. «Devuélvenos». Santiago,
comprendió que no solo estaba luchando por sí mismo, sino por las almas en pena. El terror le producía una mezcla de angustia y fuerza, pero la pregunta lo atormentaba. ¿Tendría el valor de enfrentar su destino y salvar a aquellos que había dejado atrás? Las sombras se abalanzaban sobre él. ¿Era esa la última vez que lo verían? La presión del aire se tornó densa y opresiva, como si el mismo maizal inhalara junto a él, absorbiendo todos los ecos de su miedo. Santiago sentía que el suelo temblaba aún más, como un latido monstruoso. Ya no eran solo sombras. Ahora podía distinguir formas, rostros retorcidos, desvanecidos que clamaban en un dialecto que hacía eco en su inglés. «¡Devuélvenos!», repetían, sus voces desgarradas resonando en su mente. Él, acurrucado sobre la tierra helada, temía que se lo llevaran, que lo arrastraran bajo la superficie, hasta convertirse en uno de ellos. Con cada inhalación, el aire a su alrededor se llenaba de un hedor a tierra y descomposición. Santiago podía sentir el claro propósito de esos espíritus: exigir su liberación. Tenía que hacer algo para apaciguarlos, o quedaría atrapado con ellos para siempre. En un arranque de valentía, se levantó, utilizando el altar como su único punto de respaldo. Con manos temblorosas, empezó a sacar del bolsillo unos pocos recuerdos, objetos que había atesorado sin pensar en su significado sagrado: un pequeño muñeco de madera, un anillo oxidado de su padre y un picaporte que había encontrado en la niebla de su barrio. Todo aquello era un conjunto de su historia, de su infancia. «¡Lo siento!», gritó, su voz entrecortada al borde del llanto. No sabía lo que estaba haciendo. Solo quería pasar un rato. No quería traerlos de vuelta. Las sombras se detuvieron. Un breve momento de silencio se extendió, como si toda la fuerza del maizal retuviera la respiración. Santiago sintió un pequeño destello de esperanza, pero su corazón se oprimió al notar que la respuesta era aún más inquietante. Aunque la presión había disminuido, los rostros a su alrededor no dejaban de mirarlo. Sentía sus ojos fijos en él, como interrogantes ardientes. «Nadie ha regresado de la otra vida», musitó entonces una figura entre las sombras, su voz raspante y profunda, como una fractura de tierra. «El sacrificio debe cumplirse, o vivirás con este tormento eternamente». Pálido, Santiago comprendió que había otro camino, uno que requería la entrega de algo más significativo que objetos triviales. Aquella figura comenzó a acercarse, su forma distorsionándose con cada paso. Con un acto de terror absoluto, Santiago recordó lo que había descubierto sobre las maldiciones que acechaban a su pueblo. Para reparar su error, tenía que enfrentarse al mismo oscuro poder que había despertado. En lo más profundo de su ser, una idea oscura y venenosa empezó a tomar forma, pero la conciencia de lo que significaba lo paralizó. «No, no puedo hacer eso», pensó, sintiendo que todo su ser gritaba en oposición. Sin embargo, el rayo de esperanza que lo había abrazado se desvanecía rápidamente. Despedido al mismo tiempo por el deseo de libertad y el horror de lo que se requería, un grito resonó en su mente una vez más. La voz repetida de las almas perdidas, clamando por una solución. Fue entonces cuando sintió la inminente llegada de algo aún peor. Su visión se nubló mientras la oscuridad comenzaba a tragárselo de nuevo. Santiago se dio cuenta de que el tiempo se le acababa. Con un último esfuerzo, levantó la mirada entre las sombras. «Haré lo que sea necesario», exclamó, sintiendo la energía oscura latente a su alrededor, mientras el terror se apoderaba de su cuerpo. Pero el eco de su declaración solo fue recibido con una risa siniestra.
que retumbaba desde la profundidad de la tierra. La pregunta ungía en el aire, pesada como la noche. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar, Santiago? La tensión se estiraba como un hilo, y en ese instante se dio cuenta de que sus decisiones marcarían el destino de todos dar un giro siniestro. ¿Podría ser que uno de esos sacrificios fuera a ser él mismo? El suelo tembló con más fuerza, como si respondiera a su declaración, y un murmullo de voces retorcidas se intensificó. Santiago sintió una ola de pánico recorrer su cuerpo. Esa risa que resonaba dentro de él era una advertencia. Las sombras, ahora más definidas, comenzaron a agitarse frenéticamente a su alrededor, como serpientes inquietas. «No tienes idea de lo que significan tus palabras», gritó la figura, las facciones cada vez más borrosas, como si el aire mismo se distorsionara a su paso. «El sacrificio no solo toma forma física, Santiago. A veces exige lo que más amas». Una visión aterradora atravesó su mente. Su madre, los ojos de preocupación cuando él se había ido. Su hermana pequeña, que reía mientras corría entre los maizales. Esa vida, ese amor, eran lo que sustentarían su fuerza. Pero, ¿sería suficiente hacer algo así para liberarse? El maizal crujía a su alrededor. Los tallos se movían con un ritmo casi hipnótico, como si la tierra misma estuviera danzando con los perdidos. Santiago sabía que su tiempo se acortaba. Con cada respiración, se sentía irremediablemente más conectado a ellos, atrapado en un juego del cual no sabía las reglas. Todo cobraba vida. Las caras comenzaron a acercarse. El terror estaba a la vista. Historias invisibles se contaban a través de miradas anguidas. «¡Devuélvenos!», resonaba con cada empujón de miedo, que le susurraban susurros, cada vez más urgentes. Santiago sintió que su corazón latía descontroladamente, como si quisiera escapar por sí mismo. «No puedo, no puedo», repetía, mientras los ecos de la desesperación se levantaban, reverberando por el maizal. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, una sombra más oscura que todas las demás surgió de entre las otras. Tenía una presencia imponente, un aura que oprimía el aire. «Tu alma es más sedentaria que las nuestra, Santiago. Mientras continúes aferrándote a tus debilidades, siempre habrá lugar para tu tormento», murmuró la figura ante él, acercándose lentamente. Era como un agujero negro, absorbiendo luz y esperanza con cada paso. «¡Basta! ¿Qué es lo que quieres de mí?», gritó Santiago, su voz resonando en la oscuridad. «Un niño, olvidado. Esa es la verdad que llevamos en nuestros corazones. No lo ves, pero hay un niño en tu mente que aún no ha sido salvado. Solo él puede liberarte de esta calamidad», replicó la sombra con una calma inquietante. Santiago sintió que iba a desmayarse. Recordó el día que dejó de jugar, cuando todo se volvió sombrío. Había dejado atrás lo que significaba ser libre, risas y juegos por miedo a lo desconocido. Esa misma sombra se había arrastrado hacia su vida. ¿Habría devorado a ese niño interno por completo? Santiago retrocedió. La convulsión de sus pensamientos lo aplastaba. El terror no era la figura ante él, sino la culpa que había abrazado. Su imagen infantil brillaba en la oscuridad, y con ella se dio cuenta que no era solo un sacrificio físico. Era una entrega, una aceptación de quién había sido y quién había dejado de ser. «¿Estás listo para enfrentarte a tu pasado?», la figura planteó la pregunta, y el maizal pareció detenerse en anticipación. El eco de la risa resonó de nuevo, cada vez más cerca, como un recordatorio persistente de que el verdadero sacrificio venía del interior. Santiago sintió que el sudor caía por su frente.
Se encontraba en la intersección entre dos mundos. Atrapado entre el miedo y la determinación, las sombras aumentaron su presión. El tiempo se desvanecía, y el niño que él una vez fue, clamaba por liberación. ¿Qué harás, Santiago? La elección que hagas ahora será la clave para liberarte o condenarte. Las palabras flotaron en el aire, un llamado al borde de su verdad, una decisión que cambiaría su vida. Santiago miró a su alrededor, los rostros de lo que había dejado atrás, mirándolo una vez más con súplica. En ese instante, un deseo ardiente de redención empezó a surgir dentro de él. «Sí, descubriremos el camino juntos», gritó, aunque la duda aún lo invadía. Pero la pregunta final permanecía. ¿Sería suficiente su voluntad de revivir su niñez? ¿O representaría su propia destrucción? Las sombras a su alrededor comenzaron a agitarse, danzando en un frenesí que hacía que Santiago sintiera que el aire se volvía más denso. De repente, la figura oscura pareció estirarse, como si absorbiera la energía del pánico que emanaba de él. La voz resonó en su mente con una claridad aterradora. El pasado nunca muere, solo se esconde. Santiago tembló. No podía permitirse sucumbir al miedo. Debía recordar. Con cada inhalación, se aferró más a sus recuerdos. Evocó el sonido de las risas de su hermana, la calidez del abrazo de su madre. Retrocedió, pero en su mente se adentraba más. El niño que había sido lo miraba con ojos suplicantes. De repente, el maizal retumbó con una fuerza inusual, como si la tierra demandara atención. Un grito desgarrador, imbuido de dolor y culpa, atravesó su ser. Santiago no sabía si era su propio grito o el eco de aquellos que había dejado atrás. La figura se acercó más, desdibujando aún más su contorno. Y al hacerlo, el silencio se convirtió en un aliado del horror. «Recuérdalo», instó la sombra. «Recuérdalo todo. Tu liberación o condena empieza aquí». Los ojos de Santiago se desorbitaron al sentir una punzada en su corazón. La realidad comenzaba a distorsionarse. El maizal se convertía en un espacio multicolor de recuerdos y visiones distorsionadas. Frases olvidadas se materializaron en su mente. El pasado no se puede cambiar, pero puedes cambiar tú. Recordó las tardes interminables, su felicidad inocente mientras corría entre las plantas. Se dio cuenta de que cada vez que había huido del dolor, había abandonado también esas risas, los juegos y la luz de su infancia. «¡Es hora!», gritó, y con cada palabra, las sombras parecieron temblar, como si su voluntad hiciera eco en sus almas perdidas. El murmullo creció hasta convertirse en un grito ensordecedor, y las caras ansiosas que antes lo observaban se acercaron, atrapadas en el dolor de sus propias historias. «¿Qué haces, Santiago? No te atrevas a mirarnos», clamaron, sus voces resonando en un coro de desesperación. Sin embargo, él se mantuvo firme. «No tengo miedo». Su corazón latía con fuerza, y por un breve instante sintió que el niño dentro de él sonreía. Pero en esa revelación, el maizal se sacudió con un nuevo vigor. Una energía oscura emanaba del centro de ese lugar. La figura oscura se erguía como un faro de desesperación, y por un breve momento, la luz y la oscuridad danzaron en un combate. Santiago sintió una intensidad apabullante, como si al liberar su voz, pudiera arrastrar a las sombras hacia la luz. Las formas comenzaron a desvanecerse, y una lluvia de fragmentos de memorias cayó sobre él. Vio escenarios de su niñez, el árbol donde solía jugar, los amigos con los que había reído, los días soleados que había dejado de apreciar. La risa de su hermana se repetía una y otra vez, su eco envolvente. Santiago sintió que, poco a poco,
Se acercaba a una verdad que había ignorado por demasiado tiempo. Sin embargo, entre la multitud de recuerdos, algo oscuro también resurgía. Una sombra más compacta e imponente se alzó, y el aire se tornó denso con su presencia. Santiago podía sentir su risa burlona rozando sus oídos, como un escalofrío que descendía por su espalda. ¿Crees que puedes enfrentarte a tu propio dolor? No puedes escapar de lo que eres, Santiago. Tu niño olvidado también es lo que te ha hecho un hombre débil. La figura respiraba en su núcleo, y por un instante, la esperanza parecía desvanecerse. La tierra debajo de él, siempre inestable, comenzó a abrirse en una grieta. Era un abismo negro que lo llamaba, un recordatorio aterrador de que su pasado aún tenía poder sobre él. ¡No!, gritó, impulsado por un último atisbo de coraje. La risa resonó como un eco burlón mientras la grieta se expandía, pero en su interior refulgía una chispa, una pregunta persistente que lo llamaba. ¿Qué pasará si no enfrentas tus fantasmas? Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, en torno a esa grieta devoradora. Santiago estaba a punto de caer. ¿Podría finalmente liberar a ese niño que había dejado atrás? ¿O estaría condenado a hundirse en el abismo de su propia desesperación? Con el ritmo acelerado de su corazón resonando en sus oídos, buscó la respuesta que podría sellar su destino. No hubo tiempo para pensar. Santiago sentía cómo la oscuridad lo rodeaba, presionando contra su piel como si intentara triturarlo. A cada segundo que pasaba, la grieta se volvía más profunda, más amenazante, y había un temor creciente que lo hacía cuestionar su propia realidad. La risa burlona de la sombra resonaba en sus oídos, cada eco mezclado con los gritos de aquellos que alguna vez había amado. Eres tan solo un hombre. Tu rabia es un susurro frente a este grito eterno. Acéptalo. El miedo siempre ha sido tu guía. Con cada palabra, las sombras parecían revivir los fantasmas del pasado. ¡No!, gritó nuevamente, las palabras saliendo de su garganta como un rugido. En un impulso desesperado, cerró sus ojos y concentró toda su energía en recordar lo que una vez fue, no solo los momentos de felicidad, sino también los de dolor. El día que perdió a su hermana, la soledad que le había seguido, como una sombra cruel. Rabiándose de esa tristeza, se dio cuenta de que debía abrazarla, no rechazarla. Entonces, una luz tenue comenzó a brotar de su pecho, como una estrella, luchando por sobrevivir en la vasta oscuridad. Fue un momento fugaz, pero suficiente. Las caras de las almas perdidas se detuvieron, como si la luz les afectara. Sus ojos ahora reflejaban curiosidad más que desesperación. ¿Qué estás haciendo?, preguntó una voz entre la multitud, desgarrada pero llena de anhelo. Era su hermana, flotando en esa confluencia de recuerdos, con su risa todavía vibrando en el aire. ¿Por qué temes a lo que fuiste? Ella necesita que regreses, Santiago. La figura oscura comenzó a lentamente desvanecerse. Su risa se tornó en pucheros. La sombra parecía estar perdiendo su poder ante la luz que emanaba de él. «No puedes hacer esto», dijo, su voz ahora temblando, horrorizada. Santiago abrió los ojos. «No puedo hacer esto sin ti», respondió. Este nuevo poder resonando en su voz, la luz brilló, ganando fuerza, y las sombras comenzaron a girar a su alrededor, como si fueran hojas arrastradas por el viento. Ahora, en lugar de estar paralizado por el terror, sentía la energía fluir a través de él, como un torrente que arrastraba consigo toda duda. «¡Regrésame!», gritó al abismo, su voz resonando en todas direcciones. Fue entonces cuando la grieta bajo sus pies comenzó a cerrarse, como si la tierra misma respondiera a su llamado. Con un movimiento de su mano, el maizal se iluminó
transformándose en un mar de doradas espigas, brillando bajo un sol resplandeciente. Los lamentos se desvanecieron, y lo que antes era un campo de dolor, se convirtió en un lugar de recuerdos felices. Vio a su hermana de pie, su sonrisa como un faro de esperanza, pero la voz de la sombra resonó una vez más aterradora que nunca. Te has engañado, Santiago. La verdad no se borra tan fácilmente. El pasado no se ha ido. Está acechando. Y, en ese instante, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sintió un tirón en su corazón, como si algo venidero, una nueva oscuridad, aguardara su momento, con la mirada fija en el horizonte. La luz que había invocado podría desvanecerse. Podría realmente enfrentar lo que aún estaba oculto. La oscuridad parecía tener nuevas intenciones, preparándose para engullirlo de nuevo. En su pecho, la pregunta resonó con desesperación. ¿Qué más esconde el maizal? Y en ese instante, a medida que el sol comenzaba a desaparecer detrás de las nubes, Santiago sintió el eco de una advertencia. Aquello que se entierra sigue latente, esperando el momento de resurgir. El viento soplaba con una fuerza insólita, llevando consigo un murmullo que parecía un lamento. Santiago, aún temblando, sintió como la luz que había invocado empezaba a parpadear, como una vela a punto de extinguirse. Tenía que actuar, pero sus pies estaban incrustados en el suelo, como si la tierra le reclamara. Cada sombra ahora parecía cobrar vida. Delgadas manos oscuras se estiraban hacia él, buscando lo que quedaba de su esencia. «Ya no eres solo un hombre», susurraba la sombra con una voz seductora. «Eres el recipiente de un miedo mayor». Santiago cerró los ojos otra vez, intentando recuperar el control. Sus pensamientos vagaban al pasado, a las noches de tristeza y desesperación, a las historias que le contaba su hermana para calmar sus miedos. «Debo encontrarla», decidió en voz baja, «custodia de mis recuerdos». Al abrir los ojos, el maizal estaba diferente. Las espigas doradas parecían avanzar hacia él, susurrando palabras indescifrables. Con cada paso que daba, una oleada de recuerdos regresaba. Lágrimas de un dolor olvidado surgían como fantasmas dispuestos a atormentarlo. «¡Santiago!», gritó un niño desde la penumbra, su voz resonando como un eco familiar. El corazón de Santiago se detuvo. «¿Benito?», preguntó, su voz temblando entre la esperanza y la angustia. El niño, de rostro pálido y ojos profundos, emergió del maizal. Tenía un aire de inocencia, pero su mirada traía consigo la carga de un secreto oscuro. «Cruzaste el límite, hermano», dijo el pequeño, «y ellos están cansados de esperar». Las espigas se movieron alrededor de ellos, apretando, como si la tierra intentara sellar su destino. Santiago intentó acercarse, pero algo lo detenía, el miedo, el terror a lo desconocido. «¿Qué sabes de la sombra?», cuestionó, sintiendo que cada palabra se transformaba en un grito. El niño sonrió, pero había un destello de tristeza en su expresión. «No se trata solo de ella. Hay mucho más aquí, escondido entre las sombras, lo que no puedes ver». La brisa se tornó fría y el sonido de susurros se intensificó. «Todo tiene un precio, Santiago. Lo que has hecho para regresar te ha mostrado parte de la verdad, pero no te engañes. La oscuridad quiere algo a cambio». A medida que el manto oscuro crecía más grueso, Santiago sintió una presión en su pecho. Era su hermana, el recuerdo de su risa, una luz potente entre las sombras. «No puedo perderte otra vez», murmuró, sintiendo un ardor en sus ojos. «Debo salvarte». Benito extendió su mano, y Santiago, impulsado por un instinto primario, la tomó. Sus cuerpos vibraron, y el maizal alrededor empezó a girar como un torbellino.
Pero fue entonces cuando la sombra se reveló en su forma más aterradora, una figura alargada que serpentearía entre las espigas, llena de ojos vacíos y un silencio ensordecedor. «No puedes escapar de mí, niño», resonó su voz, como un eco de todas las pesadillas. «¡No!», gritó Santiago, sintiendo que todo se desvanecía a su alrededor. El suelo se rompía otra vez. En medio del caos, la advertencia del niño retumbaba en su mente. «¡Lo que se entierra!». Y con ese pensamiento, la oscuridad se abalanzó sobre él, tragándose la luz, y Santiago entendió que algo terrible estaba a punto de pasar. ¿Podría realmente rescatar a su hermana? ¿O estaba destinado a ser simplemente otro grito en el maizal? La tierra tembló, y justo cuando pensó que todo estaba perdido, una imagen resplandeciente apareció en su mente, un momento más allá del temor. Podría haber una salida. La oscuridad lo envelopó, y en ese instante, Santiago sintió una mezcla de terror y desesperación. El eco de la risa de su hermana resonaba en su mente, combinándose con la voz ominosa de la sombra. «No puedes escapar», repetía, mientras las espigas del maizal se cerraban. Como un abrazo mortal de una madre celosa, la tierra bajo sus pies pareció convulsionar, arrastrándolo hacia un abismo de sombras y dudas. Santiago gritó, un sonido desgarrador, que fue devorado por el viento. Benito, su hermano, dio un paso hacia atrás, y la mirada de desolación en su rostro lo congeló. «No hay vuelta atrás, Santiago. Debemos enfrentarlo», exclamó, pero la oscuridad ya lo había reclamado. Las sombras bailaban alrededor de ellos, formando formas inidentificables. Santiago podía sentir el sudor frío deslizándose por su frente, y su corazón palpitaba con fuerza. El maizal se transformó en un laberinto retorcido mientras intentaba aferrar la mano de Benito, pero ésta se desvanecía como un hilo en el aire. «¡Benito!», gritó, pero su voz se perdió en el viento. La presión aumentaba, ahogando su aliento. Recordó las historias que solían contarle sobre el maizal, llenas de advertencias sobre las almas perdidas. Era solo un mito, se dijo, pero ahora cada espiga era un testigo de su dolor. Entonces, de la nada, una luz apareció a lo lejos, un destello cálido en el frío indescriptible. Santiago sintió que la esperanza renacía en su pecho. «Allí», gritó mientras corría hacia ella, pero cada paso que daba era más pesado que el anterior, como si intentara avanzar en un mar de lodo. La figura de su hermana se formó entre las luces parpadeantes, con una sonrisa que parecía iluminar el mundo. «Santiago, ven a mí». Su voz era un dulce llamado cargado de angustia. Santiago, sin dudarlo, se lanzó hacia ella, pero a medida que se acercaba, la imagen se desvanecía, abriéndose la distancia nuevamente. «¿Por qué huyes?», preguntó la sombra, ahora manifestándose frente a él con un rostro distorsionado, lleno de ojos y bocas que susurraban secretos oscuros. «Cada intento tuyo es un reflejo de tu miedo. Nunca la alcanzarás». Frustrado, Santiago sintió cómo la desesperación lo atravesaba, pero en esa tormenta de sombras, una chispa de rabia emergió. «¿No me llevarás también a mí?», clamó, y por un momento la lucidez brilló. Cerró los ojos y recordó el amor que compartía con su hermana, la fuerza de las historias que ella había contado. De repente, el suelo dejó de temblar. La figura siniestra pareció retroceder. Sorprendida, Santiago abrió los ojos de nuevo, determinados en su interior. «La luz vive en la memoria», susurró para sí. Tenía que encontrar su forma de combatir, y para eso debía enfrentar su dolor. Con cada recuerdo que emergía, otros más oscuros trataban de arrastrarlo,
Sus manos temblaban al enfrentarlos. Parecía que la sombra se alimentaba de sus dudas, de sus fracasos. Debo recordar quién soy, lo que amo, pensó, y la luz en su pecho creció más fuerte, dándole valor. Sin embargo, el maizal a su alrededor se oscurecía. Las espigas susurraban advertencias que no podía ignorar. La presencia de la sombra se hacía más intensa, presionando sus límites. No puedes seguir, Santiago. Siempre te encontraré, resonaba en el viento. Pero entonces, un grito desgarrador resonó en la distancia, y su corazón se detuvo. ¡Benito! La angustia lo atrapó en un torbellino de emociones. Un nuevo terror le envolvía. Había puesto a su hermano en peligro al intentar salvar a su hermana. La sombra se abalanzó sobre él, y Santiago se vio atrapado. Todo lo que ames, lo perderás. ¿Hasta dónde llegarás para salvarlos? La oscuridad lo envolvía, y mientras luchaba, el eco del grito de Benito resonó nuevamente en su mente. El maizal se movió, y en esa confusión, un nuevo camino se abrió entre las sombras. Santiago sintió una chispa de esperanza. No puedo dejar que esto termine así. Con su corazón latiendo a 1000 por hora, dio un paso hacia lo desconocido, determinado a encontrar el final de esta pesadilla. Pero al cruzar la nueva senda, se dio cuenta de que no sabía realmente qué lo esperaba. La luz que había buscado se apagaba lentamente, dejando solo la promesa de un nuevo horror. ¿Qué descubrimiento aplastante esperaría al final de ese camino? El aire se volvió denso a su alrededor, como si el maizal mismo respirara ansiosamente. Santiago, temblando de terror, se adentró en el nuevo camino, sintiendo escalofríos recorrer su espalda. Las espigas, que antes parecían un abrazo mortal, ahora eran garras que lo observaban, listas para atrapar su esencia. La luz del faro distante se desvanecía más y más, como si la oscuridad reclamara cada destello de esperanza. Mientras avanzaba, Santiago notó que el susurro de las hojas cambiaba. Ya no era un murmullo regular, sino un lamento lleno de dolor. ¡Ayuda!, gritaba una voz, o tal vez muchas voces. El sonido era desgarrador y helado. Santiago se detuvo, incapaz de discernir de dónde venía. El eco de las voces le hablaba de un sufrimiento profundo, de almas que nunca hallaron su paz. «¡Benito!», llamó. Su voz resonó, pero solo fue respondida con un grito que parecía ahogarse en su propio miedo. La desesperación comenzó a enredarse en su pecho, y el eco de la risa de su hermana se convirtió en una serpiente que se enroscaba alrededor de su corazón, apretando con fuerza. De repente, un movimiento entre las sombras captó su atención. Santiago se giró rápidamente, y allí, justo a su lado, vio una figura pequeña. Era un niño, con ojos grandes y aterrados, cubierto de tierra y lágrimas. «Déjame entrar», susurró. Su voz temblorosa parecía romperse en 1000 pedazos. «No puedo salir de aquí». «¿Quién eres?», preguntó Santiago, su curiosidad superando momentáneamente su miedo. El niño no respondió, solo extendió su mano hacia él, como si quisiera que lo siguiera. Santiago sintió una conexión instantánea, pero la voz siniestra de la sombra regresó a sus pensamientos. «Ese es un reflejo de tus peores temores. No lo sigas», advertía la sombra. Santiago dudó, pero el niño, con su súplica delgada y apremiante, parecía más real que el mismo terror que lo rodeaba. «¡Necesito ayuda!», el niño gritó de nuevo, y algo en su tono hizo que el corazón de Santiago se detuviera por un instante. Sin dudarlo, se acercó, atrapado por la desesperación en esos pequeños ojos. El niño se desvaneció, llevándose consigo la luz que quedaba. «¡No!», gritó Santiago. La oscuridad estalló a su alrededor. Las espigas
se cerraban nuevamente, y el silencio se volvió un grito abrumador. Santiago se sintió fuera de control, como si el maizal estuviera vivo también, atormentando su mente y llenándolo de imágenes aterradoras. Entonces, vio la figura familiar de su hermana, atrapada entre las espigas, pero algo estaba mal. Su risa se había vuelto un lamento, y su rostro ya no mostraba la calidez que recordaba. «Santiago, ven, aquí», decía, ahora con un tono que era más un signo de advertencia que un llamado. La sombra comenzó a reír, una risa grave que resonaba como el latido de un corazón oscuro. «Todo lo que amas terminará en este maizal. Solo tú puedes detenerlo». La sombra giró alrededor de él, y las visiones de su familia, atrapadas, comenzaron a devorarlo con ansiedad. Santiago sintió las lágrimas deslizarse por sus mejillas, mientras la desesperación amenazaba con consumirlo por completo. «No puedo dejar que esto suceda», gritó, desbordado por una nueva resolución que le ardía en el pecho. Con cada palabra, la sombra titilaba, como si un destello de luz tratase de penetrar su oscuridad. «Pero, ¿qué precio estás dispuesto a pagar? El maizal no almacena solo miedo, también guarda secretos. Secretos que pueden cambiarlo todo». La sombra se reía, burlona y amenazante. Mientras Santiago se preparaba para enfrentarse, una pregunta se presentó en su mente, golpeando como un tambor. ¿Qué secretos ocultaba realmente el maizal? La verdad podría liberar a su familia, o condenarlos para siempre, y en ese mismo instante, una nueva risa resonó detrás de él, una que no era de la sombra ni de su hermana, era un eco que retumbaba en sus memorias, una advertencia a la que nunca había prestado atención. «Escápate», susurró, pero ¿era una advertencia o una invitación a sumergirse más en el terror? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, oculta entre las sombras, y él tendría que decidir si estaba listo para descubrirla, antes de que fuera demasiado tarde. El tiempo había sido cruel con Santiago, pero ahí estaba él, enfrentando la oscuridad que había desatado, con el eco de los gritos angustiados. El niño dentro de él se aferraba a la última esperanza. Había pasado por tanto dolor, y la sombra infligida a su pueblo lo había perdido todo. Pero ahora, al borde de la desesperación, una chispa de valor brillaba en su corazón. «¡Basta!», gritó, con una voz que hizo temblar el suelo. «Yo soy el que manda aquí. No me llevarás contigo». Las sombras se frenaron, sorprendidas por su desafío. Santiago sintió cómo el poder de sus palabras resonaba, rompiendo la barrera de miedo que lo había mantenido atrapado. Benito había desaparecido en la oscuridad, pero cada recuerdo de su hermana y de aquellos a quienes amaba se encendía como estrellas en su mente. La luz innata de su amor crecía al recordar todo lo que había perdido, lo que había decidido olvidar por miedo. «No voy a dejar que estos recuerdos se marchen», pensó, mientras la energía oscura comenzaba a retroceder ante la fuerza de sus sentimientos. Así, con cada paso que daba hacia lo desconocido, el maizal colapsaba a su alrededor. Las mazorcas, que alguna vez fueron un refugio de terror, se transformaban en un sendero dorado. El viento a su alrededor parecía susurrar palabras de aliento. «Hacia adelante», decía el viento, como una guía de luz. La sombra, ahora confusa, se retorcía a su alrededor, tratando de recuperar el control sobre el niño que se atrevía a desafiarla. «¿Quién te crees que eres?», cuestionó, su voz quebrándose en medio de burlas. «Tu valentía te traerá más tormento». «No más», replicó Santiago, su voz firme. Las memorias de su infancia lo envolvieron como un manto protector, y con toda su fuerza llamó a las almas atrapadas en el maizal.
Libérense. Necesitamos unirnos para romper esta maldición. De repente, en una explosión de luz, las sombras comenzaron a desvanecerse. Vio los rostros de su hermana y Benito entremezclarse, sus ojos llenos de angustia, suplicando por la rendición. ¡Santiago!, gritaron, y su voz llegó a cada rincón del maizal. Al mirar hacia las sombras, Santiago sintió cómo se disipaban las dudas. Eran solo ecos de su propio miedo, solo recuerdos que llevaban más dolor que poder. Dejó que la luz de sus memorias fluyera a través de él y se despojara del peso cargado. «Te enfrentaré, sombra, y no voy a hacerlo solo», exclamó, sintiendo cómo la fuerza del maizal a su alrededor comenzaba a cambiar. Al cerrar los ojos y concentrarse, las imágenes de cada vida perdida se fundieron en una figura brillante, la luz de la esperanza. De pronto, sintió que el terreno bajo sus pies respondía a su llamada. Las almas olvidadas comenzaron a reunirse a su alrededor, formando un círculo de unidad. Almas que alguna vez habían sido perdidas, ahora encontraban su voz, resonando junto a él. «Juntos somos más fuertes», murmuraron las voces nuevas, un eco de apoyo que reverberaba en sus corazones. A paso firme hacia la oscuridad, Santiago miró hacia adelante, ya no con miedo, sino con determinación. De repente, la figura oscura se agigantó, tratando de consumir su esencia. «No puedes ganar», siseó, pero Santiago sabía que lo que era verdad no podría ser silenciado. «No soy solo yo. Somos un pueblo. Estamos aquí y nunca más seremos olvidados». Con esa declaración, la luz estalló, bañando el maizal en un resplandor tan brillante que la sombra empezó a desvanecerse gritando. En medio de la explosión de luz, vio a su hermana y Benito formarse en la claridad. «¡Santiago!», gritaron, mientras las sombras se arremolinaban desconcertadas. «Estamos contigo». La fuerza de su amor resonó en el aire, solidificando su poder. Santiago extendió los brazos, sintiendo cómo la oscuridad se retira ante la fuerza de las memorias compartidas. Con un grito ensordecedor, cerró los ojos y dejó que la luz que lo rodeaba absorbiera el terror, liberando a los atrapados. La sombra finalmente se desvaneció, dejando un silencio que resonaba con el eco de su alivio. Cuando Santiago abrió los ojos, el maizal que antes era un campo de terror era un hermoso paisaje iluminado por un sol radiante. Las espigas brillaban, y el aire que antes estaba cargado con susurros oscuros, ahora traía el aroma fresco de la esperanza. Santiago se sintió ligero, libre, como si el peso de la oscuridad lo hubiera abandonado. A su lado, su hermana y Benito sonreían, sus rostros llenos de luz y amor. «Lo lograste, hermano, lo enfrentaste y lo venciste», murmuró Benito con admiración. «Ya no tienes que tener miedo», dijo su hermana, con una dulzura que desbordaba amor. Santiago sintió que toda la angustia había desaparecido. Se sintió completo. Un susurro ligero cruzó el maizal, como un canto de victoria. Ya no era la tela oscura del miedo lo que dominaba el aire, sino la risa infantil, una celebración de vida. A medida que caminaban hacia la claridad, Santiago saboreó el momento. Había descubierto que el verdadero sacrificio no era su individualidad, sino reconocer la fuerza en la comunidad y el amor. Esa realidad brillaba en cada aventura por venir. Finalmente, su travesía había concluido, pero sabía que cada paso, cada lucha, siempre conectaría sus corazones. Ya no solo un niño. Ahora Santiago era un portador de luz, un guardián de los recuerdos que nunca olvidarían, y, con su familia a su lado, pudo dejar atrás el miedo. Mientras se alejaban del maizal, se sintió en paz, liberado de oscuridades pasadas.
y con la certeza de que incluso en el corazón del terror puede florecer la redención. Las sombras podían haber acechado su vida, pero la luz de la esperanza y la unidad siempre sería más fuerte. Su historia continuaría, pero esa lección nunca se olvidaría. Ahora, amigos, si disfrutaste de esta historia y de la travesía de Santiago, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas conozcan esta travesía. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.